Laporta, J. Jordi, Mollorons, Cristóbal Soria, tal vez se me escape algún nombrecito por ahí, pero lo que quiero llegar con estos nombres que les estoy dando es decirles que básicamente va a ser muy difícil encontrar personajes más rastreros que estos caballeros que he mencionado antes. Así que hoy va a ser un día de esos de que por lo menos tenemos una vez a la semana aquí en el canal en la que reaccionamos a las estupideces, barbaridades que vive diciendo Moy Llorons. Hoy va a ser uno de esos días, creo que lo vamos a disfrutar muchísimo porque es un personaje que se le nota a leguas lo ardido que está. Tiene un dolor y un resentimiento absoluto por lo que está haciendo el Real Madrid, sobre todo también por lo del fichaje de Arda Güler, que también ha dicho algo de Arda. Cada vez que puede dice algo, es un resentimiento increíble y triste, de verdad, que debe ser lamentable vivir así tan frustrado como vive Mollorón. También vamos a escuchar algo ahorita enseguida de el Cholo Simeone que me pareció realmente interesante. Y nada, lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para que para descubrirlo juntos. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas que me han gustado, me han llamado la atención, que de alguna manera van relacionadas con el Real Madrid. Así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Y lo que les estaba comentando, chicos, vamos a repasar todo esto porque son cositas que llaman la atención. Simeone en más de una oportunidad no se ha declarado antimadridista, pero seguramente habremos escuchado cosas asquerosas y lamentables, pero creo que esta vez ha dado en la tecla, ha dado muy bien determinando unas cosas del Real Madrid y es lo que quiero que empecemos escuchando. Al Cholo Simeone hablando del Real Madrid, de Florentino Pérez y del Madrid en general. Vamos a escucharlo, vamos a reproducirlo, que lo tenemos aquí en la pantalla y lo analizamos, por supuesto, juntos en breve. Así que vamos a escuchar al entrenador del Patético de Madrid. Primero tiene un entrenador extraordinario, gestiona muy bien al grupo, tiene un presidente muy fuerte, que es Florentino, que maneja y gestiona un club que es el mejor del mundo. Yo lo admiro por cómo genera seguir exigiendo a los futbolistas que están en el Madrid competir. Se va Ramos, se va Ramos, se va Ronaldo, se va Ronaldo, se va Benzema, se va Benzema, se va Casilla, se va Casilla, y el club sigue. ¿Por qué? Porque lo gestionan y lo manejan de una manera ejemplar. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Tuvo que haber dolido para los aficionados del Patético de Madrid, también para los del Palancas, que en el caso de los Patéticos, seguramente el personaje que les ha cambiado su historia, o por lo menos les ha cambiado un poquito la historia, porque siempre ha sido un equipo absolutamente mediocre y Simeone por lo menos les ha dado un poquito de gen competitivo. Tiene que ser muy duro para ellos y para los palanquistas ni se diga, porque imagínense ustedes que ellos están con el cuento que el Barça sí es el mejor equipo de la historia del fútbol, que no sé de verdad quién les diría esto a ellos y no se lo creen seguramente ni ellos mismos, y que venga Simeone muy campante y diga que el Real Madrid es el mejor club del mundo, eso tuvo que haber dolido muchísimo. Al final, lo mismo lo dije hace realmente bien poco con algo que decía Maldini, Julio Maldonado Maldini, que el Real Madrid es el mejor equipo de la historia del fútbol. Creo que eso es algo que no acepta ningún tipo de debate. Imagínense ustedes que personajes como el Cholo Simeone y que Maldini tengan que decir esto, ya nos hace tener una idea. El Madrid está tan alto, tan por encima de cualquier club que medianamente se le puede acercar, que incluso los personajes más antimadridistas, claro, antimadridistas, pero con un poquito de sentido común, son capaces de reconocer que los demás equipos no están ni siquiera cerca de sentir lo que es el Real Madrid en líneas generales. Quiero que ahora empecemos a escuchar a Moy Llorons, que la verdad, como siempre les digo, siempre está dejando ahí sus cositas, sus detallitos que a mí realmente no me sorprenden en lo absoluto, pero creo que también es interesante porque deja muy claras muchas cosas. Escuchemos esto. El Madrid a esa cima antes incluso de enfrentarse Hombre, al Girona. teniendo en cuenta que donde no llegan le pegan un empujón, pues sí, posiblemente sí.
Porque el día de la Almería el partido estaba atragantadísimo, pero mira, de golpe de repente, por arte de magia, se desatragantó. Hablar de arbitrajes después del partido de Ay, ayer, ay, Moy. Es increíble que yo creo que el mensaje es muy claro tanto para los medios de comunicación como ESPN como para los medios de comunicación en España. El mensaje tiene que ser claro y contundente. Vamos a echar por tierra y vamos a echar mierda al Real Madrid por esta liga que está encaminada y que bueno, vienen dos partidos importantes y vamos a menospreciarla hablando hasta que sea necesario del bendito partido ante Almería en el que, repito, un partido en el que el árbitro termina acertando, ellos están utilizándolo para echarnos mierda. Es que es una cosa absolutamente impresionante. Pero bueno, no me extraña en lo absoluto. Y ahí está el tema del empujón y del empujoncito que él, según dice, le han dado al Real Madrid. Repito, y ahí le dice Rodrigo Fáez que por qué no habla un poco realmente de lo que es el partido contra el Getafe. Ahí sí no dicen absolutamente nada. Es que el penalti ese que le hacen a Brahim, otro que después se dio cuenta de Vinicius, la amarilla que le sacan a Tchouaméni, de eso pues absolutamente nada. Es que mira, esta gente es impresentable, pero con todas las de la ley. Bueno, yo te digo que el día de la Almería el Madrid fue beneficiado y sin esos 3 puntos hoy no sería líder. Punto número 1. ¿Y ayer fue beneficiado o no? Ayer yo vi un arbitraje normal y corriente. ¿En qué le perjudicaron? O sea, que no viste el No, partido. sí que lo vi. ¿En qué le perjudicaron? Bueno, pero hubo 2 penaltis mínimo. Bueno, pero escúchame, ¿ganó el Madrid o no? Ya está. Sí, sí, pues ya está. Ya está, pues no se dice nada, no pasa nada, ganó el Real Madrid. Es increíble cómo ese debate lo ponen así, como que bueno, no pasa absolutamente nada. Y es algo que creo que se lo leí a alguien ayer en Twitter, que hemos normalizado. Hemos normalizado el hecho de decir, bueno, el Real Madrid lo terminaron robando, pero el Real Madrid siempre termina ganando porque es tan cabrón el bendito Real Madrid que termina sobreponiéndose a absolutamente cualquier tipo de situación. Es absolutamente asqueroso ver este tipo de declaraciones. Y repito, obviamente no conviene decir esto entre los medios de comunicación, es una línea editorial que esta gente tiene que seguir para mantener su trabajo. Y a propósito, que casi se me olvida, se los quiero mostrar. Ya vamos a seguir escuchando a Moy Llorons, pero antes de que se me olvide, a mí me gustaría colocarles algo para que puedan entender lo que yo les estoy diciendo, algo que ha sucedido en Jorge Ramos y su banda. Hernán Pereira, creo que se llama el tipo Hernán Pereira, que era presentador mientras estaba como tomándose unos días Jorge Ramos. Deja expuesto cómo mediáticamente Messi tiene absolutamente secuestrado a todos los medios de comunicación. Y para que vean que lo que yo les digo aquí no es mentira, esto es un relato que esta gente está vendiéndonos durante toda la vida y creo que vamos a verlo en el propio ejemplo. Ya vamos a seguir escuchando a Moy Llorons, pero es importante que vean este video y se queden con la boca abierta. Hablar, si volvemos, hay que hablar de la vergonzosa actuación del equipo. No puedo decir Messi, y tengo que decir Martino, pero quiero decir Messi. Bueno, de que dirige Messi y donde juega que dirige Martino y donde juega Lionel Messi. O sea, la producción me dice, tiene que decir esto. Me confunden. Pero no me den letra, déjenme, yo hablo solo. No tienen que corregir. Es el equipo de Messi. Por más que Pedrosa quiera decir que es el de Tata Martino. Pero bueno. ¿Cuándo vuelve Ramos? ¿Cuándo vuelve Ramos? Y volvemos. ¿Cuándo vuelve Ramos? Si usted está molesto porque no está mi conducción, voy a dar un paso al costado. Es impresionante como el tipo, incluso este tipo de Hernán Pereira es argentino y es un mesicópata confesado. Pero fíjense cómo se pone nervioso y ve que la producción le dice, ni se te ocurra decir que han goleado al equipo de Messi. Vamos a hablar hoy del Tata Martino. Yo lo colocaba ayer en mi cuenta de Twitter. Se los voy a mostrar rapidito para que más o menos tengan una idea, porque es una línea editorial y por supuesto no queremos hacer molestar a los caballeros estos argentinos. Fíjense aquí, yo se los colocaba en mi cuenta de Twitter, decía, hoy es el Inter de Miami de Martino, ya no es de Messi. Lo de ESPN es enfermizo. Y fíjense aquí el titular, el tema decía, el Nazar goleó 6-0 al Inter de Miami de Martino. Yo me acababa de terminar el partido del Real Madrid, empezó Sport Center y colocaron eso allí. Es que es una cosa aberrante, creo que no hay otra manera de describirlo, aberrante, y que bueno, deja muy claro muchísimas cosas. Es que ya
ni ellos mismos son capaces de tapar el absoluto ridículo que les pone a hacer el enano este. Y por supuesto muchos de ellos, por muchas cosas, aquí hay algo que en Sudamérica pasa muchísimo y me ha pasado con muchos de mis amigos, como por ejemplo en el Mundial fue la última vez que me pasó, que no, que cómo vas a apoyar una selección europea si tú eres de aquí, hay que apoyar a Argentina. Y yo, pero ¿por qué tengo que apoyar a Argentina? Si mi selección no está participando en el Mundial, yo ¿por qué tengo que apoyar a Argentina? Porque es sudamericano. Me apoyo al que yo quiera y porque me gusta el fútbol y porque me gusta otro tipo de cosas, y no me identifico en lo absoluto con lo que significa la selección argentina de fútbol. Es que absolutamente todo está secuestrado en este lado del mundo, y bueno, lo que no estaba secuestrado, Messi se encargó de a punta de billetazo secuestrarlo. Es vergonzoso, como muy pocas cosas en la vida. Cerramos este pedazo de video que hemos estado bastante bien cargado con esta última parte de Moy Llorón, que me ha dejado boquiabierto. Esta está un poco más larga, pero vamos a ir reaccionándola. Todavía una investigación por ahí abierta, ¿no? Que no tiene que ver con el... Esto pasa después de que él le dijera lo del partido de la Almería. Esta muchacha, esta señora, esta señorita, esta chica, esta señora le dice, por cierto, muy guapa, no sé, no la había visto nunca, no recuerdo haberla visto, me pareció extremadamente bella. Le dice que no deberían hablar mucho porque hay una investigación que está todavía abierta ahí, haciendo referencia al caso Negreira. El Real Madrid. Sí, pero escúchame, Y el arbitraje, pero así que- Pilar, escúchame, ya tenemos bastante con que Carolina sea muy madridista. No me vengas tú ahora también de forofita, ¿me entiendes? Encima de todo es que es un mal compañero, hablando de la otra Carolina, somos paisanos, la Carolina y yo. Y bueno, ella es madridista y no lo ha dicho tal vez abiertamente, pero se le nota que tiene una simpatía interesante por el Real Madrid. Y como les decía, encima de todo, grosero, mal compañero, vive interrumpiendo a Rodrigo Fáez, llamando forofa a una mujer ahí. O sea, es que es una cosa increíblemente de locos, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Esta imagen de cómo se refleja a través de sus compañeros, creo que nos especifica perfectamente quién es el señor que está ahí parado en el medio. Sigamos. Ni Moy. Yo no vengo a defender a nadie, pero me parece pero escúchame, extrañísimo sí. Pero que le quites dime, el mérito a un equipo que ha hecho prácticamente una pero temporada si yo no le perfecta, quito, que solamente si yo no ha le quito perdido mérito con el equipo que se va a enfrentar en la siguiente jornada, diciendo que por un partido pero escúchame una cosa. están ahí. Eso lo dije yo en otro video, creo que el video que ya dejé publicado y que seguramente ya alguno de ustedes lo habrá visto. ¿Cómo es posible que estemos hablando que el partido de la Almería es lo que permite al Real Madrid ser líder? Es tan sencillo como que el Almería, si el Girona le hubiera ganado al Real Madrid, si no se hubiese dejado mear la cara en su estadio, el Girona sería líder sin arbitraje, sin absolutamente nada. Y encima quieren quitarle el mérito a un equipo que viene perdiendo 2 partidos en lo que va de temporada, uno de ellos con bastante polémica, minimizándolo en el robo de Almería. Es que, bueno. O sea, hay que ser un poquito menos barcelonista. Yo barcelonista soy y me moriré siendo barcelonista. Y sobre todo, bueno, no iba a decir lo que soy realmente. No dejes de ser, un poquito menos. Hay que ser un poquito no voy a más decir lo que justo. siento realmente. Por favor, ¿nos pueden poner la clasificación, por favor? ¿Nos pueden volver a pinchar la clasificación en la pantallita? Hablando de eso, el repaso que le está metiendo la señora esta, el señor este es antológica. Bien. Lo que yo digo, caso, Pilar, es muy producción. sencillo. El Real de Madrid tiene 57 puntos y el Girona 55. Sí, señor. Si el Madrid Con partidos no hubiese pendientes ganado al Almería, tendría actualmente 54 puntos y el Girona 55. ¿Ok? Vale, eso es lo que digo yo. Muy bien, 10 en matemáticas. No, 10 en matemáticas, yo tú 0 en comprensión. Eso es lo Qué patán. Definitivamente qué tipo tan patán. que digo yo. Sí, No, Moisés, sí. no, Sí, Moisés. sí. A ver, Sí. No, Pilar, Rodri, sí es muy sencillo. Rodri, ayúdame aquí porque Pilar, o sea, es muy a oídos sencillo. necios, palabras sordas. ¿O cómo es la cosa? Lo que tú Sí, lo sencillo es que el Girona, que jugó en Montilivi contra el Real Madrid, podría haber ganado al Real Exacto. Madrid y el Real Madrid ganó Sí, Montilivi. claro. Y entonces Exacto. el Girona ni árbitros ni No, nada, no, historia pero podría ganar escúchame, al Madrid. escúchame. No está porque el Madrid fue mejor. Si es y así que, mejor. lo pero hubiera. escúchame una cosa, si lo que es una vergüenza esta temporada del Barça y del Atlético de Madrid, que no han sabido aguantar el ritmo al Girona y al Madrid. Eso de entrada, punto número 1. El Girona no se va a quejar de la clasificación, ni mucho menos, porque yo creo que han hecho un trabajo dignísimo. El Madrid hoy es puntero por una ventaja de 2 puntos. Y esos 2 puntos se aprovecha de los 3 que sacó contra Almería. Y es así. Y con eso no le quito méritos a que Bellingham haya marcado tropocientos millones de goles. Ojo, porque aquí empieza a hablar de los jugadores y uno deja muy claro, o él deja ver muy claro,
con qué tipo de futbolistas está obsesionado. A que Vinicius, Vinicius da igual, Vinicius da igual, que tiene clavada, muy clavada todavía los últimos 3 goles. Y yo creo que lo que más les tiene Vini clavado a todos estos caballeros, para mí, es el gol que termina metiendo en la final de la Champions. Eso para mí es algo que no van a superar en muchísimo tiempo y queda evidenciado. Sigamos. Rodrigo haya marcado otro por cientos millones de goles, a que Joselu por fin no pelee por un descenso y ahora pelee por aspirar a un título de liga. Absolutamente jodido. Dice que Joselu no haya peleado que no esté peleando por el descenso y esté pendiente de ganar un título de liga. Creo que lo de Joselu también les está jodiendo, sobre todo porque se rieron mucho de Joselu, y Joselu algo que ha demostrado a día de hoy es que es un futbolista con unas capacidades interesantes, y que además lo más importante de todo esto es que Robert Lewandowski, siendo lo que es, llevan los mismos goles a día de hoy. Es que tiene que estar jodiéndolos muchísimo, es increíble. Yo no quito méritos a todo eso. Que el Madrid ha hecho. Pero se has estado que solo hayan No, pero por eso te digo. No. Bueno, por cierto, me han dicho que Arda Güler ayer hizo una visita maravillosa al Coliseum Alfonso Pérez y que le gustó mucho. Es que me estás dando. No tengo más nada que opinar. Obsesionado con Arda, sigue llorando porque obviamente el chico prefirió fichar por el Real Madrid y no por el Palanca Fútbol Club. Algún día tendrás que entender, amigo, que uno siempre laboralmente va a querer buscar lo mejor. A lo mejor yo estoy aquí en YouTube ganando algo de dinerito, haciendo poco a poco un tema, y si de pronto algún día me llama algún medio de comunicación a ofrecerme un contrato gigantesco, tal vez me lo pensaría. O sea, uno tiene que entender que en la vida hay prioridades, que hay escalones. El escalón número 1 está el Real Madrid, en el escalón 2 están clubes como el Liverpool, el Milan, el Bayern de Múnich. ¿Se me puede escapar alguno? Creo que no. Y en el escalón 3 puede estar mezclas ahí entre el Palancas, algunos equipos así. O sea, hay 2 escalones de diferencia entre el Real Madrid y Barcelona, y por eso Arda Güler terminó vistiendo de blanco. La evidencia de que, bueno, es un patán, un mal compañero, un obsesivo del Real Madrid, de Arda Güler, de Joselu y de Vinicius, y que hoy, por ejemplo, ha recibido un repaso histórico de su compañera de trabajo. Por cierto, como les digo, la Pilar está muy guapa. Déjame tu opinión en los comentarios, espero que hayan disfrutado de este video. De pronto más tarde más contenido, ya saben que tienen otro publicado ahí, y lo de siempre, a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.